con este sustrato que te voy a preparar el día de hoy, tus guineas no se te van a volver a morir y siempre van a permanecer florecidas. En la mayoría de los casos, nuestras guineas se secan es porque no tenemos un sustrato suelto, un sustrato que nos drene y también que nos retenga la humedad. Estos dos consejos que te estoy dando el día de hoy del sustrato es simplemente una sugerencia para que el riego te dure más y no se empiecen a marchitar. Bueno, aquí yo tengo 2 kilos de tierra negra. Esto tiene compost, tiene un poquito de carbón triturado y aquí vamos a potenciar este sustrato. Este puede ser un sustrato universal si tú tienes en tu casa, entonces le puedes potenciar con los siguientes ingredientes. Mira, yo acá tengo carbón. Por cada 2 kilogramos vamos a colocar media palita de carbón triturado. También le vamos a colocar humus de lombriz o compost, media palita también. Y acá le vamos a colocar cáscaras de huevo, no tan trituradas, sino un tamaño más o menos así como el que tú ves acá. Y con esto vamos a empezar a potenciar este sustrato, lo vamos a revolver. ¿Para qué? Para que este nos ayude a retener la humedad y también nos drene suficiente, porque las guineas no soportan encharcamientos. Aquí también lo vamos a potenciar para que nos pueda retener la humedad. Le vamos a colocar turba o cascarilla de coco fina. Esta la venden con este nombrecito en los viveros. Y le vamos a colocar una palita tamaño estándar de este lado. Y vamos a revolver nuevamente. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que las guineas, cuando nosotros las regamos en las horas de la mañana, ya en las horas de la tarde están totalmente tristes. Entonces, ¿qué sucede? A medida que vamos regando, ellas van perdiendo su sustrato, van quedando de este modo y al final del día tú vas a ver su sistema radicular hidratado, bonito, pero resulta que ella se empieza como a entristecer de este modo. Hay algunas que aunque las reguemos mañana y en la tarde, en las horas ya más de la noche se encuentran de este modo, porque es debido a que el sustrato no retiene mucho la humedad. En algunas empiezan a tener unos comportamientos, por ejemplo, con hojas secas, hay tallitos que se van secando y cuando va pasando más o menos unos 3 o 4 meses, esta es la planta que tenemos, esa planta que compramos frondosa, solamente va quedando esta partecita. Por ejemplo, esta que tengo acá es una que ha sido cultivada con este sustrato, apenas llega del vivero. Yo normalmente siempre les cambio el sustrato, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo cojo una maceta y la empiezo a llenar con este sustrato, le pongo más o menos 1 o 2 centímetros en el fondo, de este modo, la voy colocando de esta forma, y a la planta que he traído del vivero la dejo más o menos unos 3 o 4 días y empiezo a ver su comportamiento, porque no todos los viveros traen sustrato que no retiene la humedad. Acá, por ejemplo, tú ves su sistema radicular es muy bonito y todo, sino que aquí vamos a conseguir una maceta un poquito más grande, que nos quede más o menos 2 dedos de la maceta. Digamos, tú mides la planta y aquí te va quedando 2 deditos. Vas a empezar a rellenarla de esta forma. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que esto le va a ayudar a que ella mantenga la humedad, la maceta un poquito más grande. No vamos a regar tanto, porque allí es donde se nos empiezan a ir los nutrientes entre riego y riego. Cuando ya la voy llenando, entonces yo le presiono un poquito de este modo y acá empiezo a rellenarla por todas partes. Vas mirando que no quede tan abajo tampoco, porque cuando tú llenas la tierra hasta por acá y empiezas a regar, resulta que ese tallo se va a podrir. Entonces acá empezamos a llenar de este modo, tratamos que nos quede centradita, que no nos vaya a quedar torcida. También podemos utilizarlas en materas colgantes que se ven muy hermosas. Y acá empezamos a llenar súper hasta que quede de esta forma. Cuando tú ya has logrado tener tu planta aquí, la vas a llevar a un lugar no muy soleado, sino simplemente iluminado. Incluso las puedes camuflar en tu jardín, entre planta y planta, las puedes colocar allí. Le puede dar el solecito de las mañanas, ese tenue que no es tan caluroso o tan fuerte, porque las horas centrales del sol, estas se te pueden quemar. Bueno, aquí vas a regar de este modo, generosamente, vas a regar tu planta. Cada vez que la riegues, la vas a regar generosamente. ¿Qué sucede? El riego le va a durar más, el carbón le va a ayudar a retener nutrientes, también le ayudará a retener la humedad y esta te va a durar más o menos entre 2 o 3 días sin riego. Resulta que cuando nosotros regamos demasiado, se le van acabando los nutrientes y por eso es que ella empieza con estos comportamientos. Por ejemplo, en el caso de esta que está ya prácticamente deshidratada, tú vas a ver el sistema radicular, es bastante bonito, no tiene pudrición y lo único que tienes que hacer es regarla y darle, por ejemplo, unos 2 o 3 días y así la vas a trasplantar y empiezas a regarla generosamente. Ahora, cuando tú dejas una planta que se deshidrate totalmente, esta empieza a agachar totalmente todas sus hojas, sus flores y cuando la vas a recuperar es un poco más difícil. Entonces no hay que dejar que esta se deshidrate por completo. Cuando tú veas que ella empieza a agachar las hojas, ya sea en las horas de la tarde o en las horas del día, empiezas a regarla ligeramente hasta que esta se vaya recuperando. Ahora, si tú vas a regar tu planta y de pronto algunos tallos no subieron, sino te quedaron abajo, no volvieron a subir, estos posiblemente no van a regresar, sino simplemente empiezan a amarillar y allí van quedando. En el caso, por ejemplo, cuando la llevamos al sol, tuvo un golpe de calor y se le quemaron sus hojas, simplemente vas a hacer lo siguiente. Como acá se le quemaron algunas hojitas, simplemente vas a esperar a que esta empiece a tener hojas nuevas, todos estos tallitos se los empiezas a quitar. Y si es el caso, en la parte de encima, por ejemplo, aquí hay algunas partes donde se quemó demasiado, empezamos a cortarle estas partecitas de arriba, los ápices, ¿para qué? Para que ella vuelva a retoñar de nuevo. Mira, esto es lo que yo te comparto cuando le faltamos el riego y los tallos caen demasiado. Esto
estos no vuelven a subir. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a cortar todas las partecitas. ¿Para qué? Para que esta nos vuelva a retoñar. Adicionalmente, cuando nosotros cortamos todas estas partecitas, vamos a empezar a regar generosamente hasta que la planta vuelva. Tú vas a notar que esta va volviendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque sus retoños lo van avisando y también las flores. Si el tiempo va pasando y tú no le ves como mucha mejoría, entonces vas a coger un poquito de turba y aquí le vas a aplicar alrededor de la planta. ¿Para qué? Para que esta nos ayude a retener la humedad. Todas estas hojitas que se van cayendo, no pasa nada si las deja ahí. ¿Por qué? Porque a medida que estas se van pudriendo, le van sirviendo de abono a la planta. Tú vas a empezar a hacerle unos toques suavecitos como a remover el sustrato, y cuando ya le hayas colocado totalmente a la planta la turba por todas partes, así uniformemente, para que esta nos retenga la humedad por todas partes. Entonces aquí ya la vas a llevar a un lugar iluminado donde no le vaya a dar mucho el sol. ¿Para qué? Para que esta empiece a volver y nos vuelva a dar nuevas flores.